periodismo investigativo. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, un tema aparentemente trivial, pero es que toda la lucha contra la corrupción se centra ahora en que se alcanza la transparencia y la dignidad del país congelando los sueldos de los congresistas. Para serle franco, no entendemos eso, no aspiramos al Congreso, no podemos aspirar al Congreso, no nos interesa, pero personalmente tener ningún sueldo de congresista, que no lo podremos ser, pero sí nos preocupa que ahí se concentre la lucha contra la corrupción y uno que se gana con congresistas mal pagados. Nosotros no entendemos, senadora, ¿nos explica? Sí, doctor Fernando, varias cosas. La primera es, a raíz de las dificultades económicas que está viviendo el país, durante 4 años consecutivos, el Centro Democrático ha presentado un acto legislativo de mi autoría que dice que por la situación fiscal de Colombia, en un acto de responsabilidad del Congreso, por 4 años, está limitado a 4 años, el salario de los congresistas subiría en pesos lo que sube el salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo sube 50.000 pesos, 50.000 pesos sube el salario de los congresistas. Ojo, el sustento de este proyecto es un tema de responsabilidad en una dificultad fiscal, porque usted tiene toda la razón, doctor Fernando. No existe un solo estudio en el mundo que diga que la gente es más honrada porque gana menos. No existe. En cambio, sí existen muchos estudios que afirman que un mejor salario sí contribuye a la transparencia y a la cualificación de quienes se presentan para los cargos. Usted, doctor Fernando, que lo ha padecido en carne propia, cuando uno es funcionario público, a uno nadie le niega una demanda. Uno termina el ejercicio público y se queda defendiendo 10, 20 años. ¿Quiénes van a aspirar al servicio público con unos salarios ínfimos? Los mejores se siguen quedando en el sector privado. Entonces, doctor Fernando, tenemos que separar dos cosas. Una, siempre hemos dicho, menores salarios no contribuye para nada en el combate a la corrupción. El proyecto que ha presentado nuestro partido y que es de mi autoría, lo que ha buscado es aliviar un poco las finanzas del Estado por un periodo de 4 años. Bueno, senadora, ¿y esa medida sería también extensible a los magistrados de las altas cortes, al procurador, al contralor, al fiscal general de la Nación? En el proyecto aparece definido para los congresistas. Hablando con el partido, debería ser extensivo por la situación fiscal, solo por 4 años, repito, y simplemente como un ejemplo, porque nosotros no podemos estar diciéndole todo el tiempo a los colombianos, apriétense ustedes el cinturón y nosotros no dar ejemplo y hacer lo mismo. Sería solo por un pequeño periodo y sería para aliviar un poquito las finanzas públicas. Yo creo que todos deberíamos dar ejemplo, doctor Fernando. Este proyecto va dirigido único y exclusivamente a los congresistas, pero qué bueno que todos diéramos ejemplo. Pero además, doctor Fernando, un tema que es fundamental. Colombia firmó unos tratados internacionales sobre los derechos de los trabajadores. Esos acuerdos forman parte del bloque de constitucionalidad y allí queda establecido que a ningún trabajador en Colombia, ni en sector público ni privado, le pueden desmejorar sus condiciones laborales y salariales. ¿Por qué es importante hacer esta claridad? Porque con la consulta los colombianos los engañaron. Primero, porque bajar los salarios es una reforma constitucional, pero que además requeriría que Colombia se retirara de esos acuerdos internacionales. Y a los colombianos simplemente los pusieron a través de una consulta engañosa a votar sobre un punto que no se puede reformar vía consulta y que además perdieron, porque ellos perdieron la consulta, ellos no lograron el umbral. No alumbraron el umbral, pero lo están celebrando todos como una gran victoria y entonces están haciendo grandes reuniones sobre una comisión técnica en la lucha contra la corrupción sobre la base de esa consulta engañosa, mentirosa y derrotada, porque fue derrotada en las urnas.
Pero, en fin, pues, en esto estamos. Y el problema es que los salarios de los congresistas arrastran los salarios de otros funcionarios como los de la rama judicial. Y por ahí se van los salarios de los procuradores delegados, de los fiscales, de todos. Entonces, austeridad, que sea austeridad para todos. Y no austeridad solo para los congresistas, porque eso no lo entendemos. Sencillamente no lo entendemos. La calentura no está en las sábanas. Pero al mismo tiempo aparece un senador, Roy Barreras, proponiendo 30 y tantos congresistas más. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Esto es por dificultades fiscales y los 30 y tantos congresistas adicionales, senadora? Ahí, doctor Fernando, hay varias cosas. Nosotros en el Centro Democrático, en el periodo anterior, con el senador Luis Alfredo Ramos, se propuso rebajar el número de congresistas. Aquí hay varias cosas importantes. Nosotros nos quedamos mucho en los temas de impacto, de forma, y poco vamos al fondo de los temas. En Colombia hoy hay un tema fiscal que nos obliga a pensar con mayor responsabilidad. Qué importante la reducción del tamaño del Congreso, qué importante mayor eficiencia y que el Estado, todos los órganos del Estado, empecemos a trabajar por resultados. Y ahí, doctor Fernando, hay varias cosas en las que usted tiene razón. Es que hoy Colombia tiene una paradoja democrática, y es que los ciudadanos vamos a las urnas a nada. En el plebiscito fuimos, ganó el no y no pasó nada. Dice que perdimos porque la diferencia con la que ganamos fue muy poquita. Ahora en la consulta no fuimos a las urnas, no lograron el umbral y que ganaron porque la diferencia fue muy poquita para lo que necesitaban de umbral. Entonces uno no entiende, porque ganan con cara, ganan con serio, y cuando gana el pueblo. O sea, nosotros para qué vamos a las urnas, doctor Fernando. Y yo sí creo que hay que pensar en una reducción del Congreso. Nosotros dijimos no, pero ahí tenemos 10 congresistas de la FARC. ¿Por qué no? Si no podemos ampliar el Estado en este momento a afugias fiscales, quítele a esa gente de la FARC esas curules y entréguesela a las víctimas. Ellos no tienen, pues, ni que tanta voluntad de paz. Que se retiren y le entreguen eso a las víctimas. Además, ni siquiera fue una posesional. El bandido ese de Timochenko ni siquiera fue. El Iván Márquez, por estar corriendo porque sabe que sigue con ese problema del traqueteo, tampoco fue. Es que le entreguen eso a las víctimas, que ellas son las que más lo merecen. Sí, señor, las víctimas se lo merecen, pero para eso van los colombianos a las urnas y incomprensiblemente no votan. Ahí estaba, yo estaba recordando ayer a una mujer extraordinaria, Brasilia Romero, una mujer de raza negra, pero con el alma más transparente que uno pueda conocer, y no fue elegida. Y entonces, ¿por quién votaron los negros del Chocó y del Cauca si no llevan al Senado de la República a una persona de las calidades de Brasilia Romero? Bueno, en fin, esa es la democracia. Senadora, hay un tema gravísimo entre manos, que es el tema de la lucha antidrogas y de un plan integral. Aquí Santos acabó con la Dirección Nacional de Estupefacientes, que no costaba nada, sino que le producía resultados al país, y la cambió por una entidad que depende del Ministerio de Hacienda para manejar bienes. No, eso no es la lucha antidrogas, no es manejar los bienes que se le quitan a la mafia, es cómo se les va a quitar los bienes, cómo va a ser la extinción de dominio, cómo va a ser la erradicación forzada de cultivos, cómo va a ser un país sin droga, que es a lo que estamos aspirando. ¿Cuándo va a llegar el momento en que el gobierno nacional le proponga al país, a través del Congreso o independientemente, aquí tengo este plan integral contra la droga, que es lo que se ha prometido, senador? Doctor Fernando, varias cosas. En estos días nosotros tuvimos el debate sobre el tema de la fumigación con glifosato a través de drones. Ahí yo expresé varios temas. El primero, necesitamos una política integral antidrogas que combata la oferta y la demanda. Recuerdo cuando usted era ministro, todos los programas que se lideraban desde el gobierno con el tema de la prevención del consumo de drogas, porque ahora es muy fácil y mucha gente le vende el cuento a los colombianos. No,
que la lucha contra las drogas es para complacer a Trump. Es un problema de Estados Unidos, que ellos dejen de consumir así. Y es que en Colombia no se ha elevado el consumo de todas las drogas alucinógenas. Y la gente cree que es un problema de Estados Unidos y no un problema nuestro, cuando el narcotráfico es el que alimenta todas las estructuras criminales en el país. La otra cosa, doctor Fernando, necesitamos combatir toda la cadena. ¿Qué está pasando hoy con los cultivos? Nosotros necesitamos volver al esquema de erradicación manual, voluntaria y forzosa, a familias guardabosques, a fumigación con glifosato, y que dejen de estar engañando a los colombianos, que todos dicen, es que el glifosato envenena, es que eso mata. Colombia, cuando estaba en pleno apogeo de la fumigación, se gastaba 3,5 millones de litros de glifosato al año. Colombia al año se gasta 25, óigame bien, doctor Fernando, 25 millones de litros de glifosato en cultivos lícitos, en caña, en café, en algodón, en un montón de cultivos lícitos. Y ahora resulta que el glifosato hace daño si se le pone a la coca para erradicarla, pero no le hace daño ni al arroz, ni a la caña, ni al café. Es sinvergüenzada. La otra cosa es que empiezan los ambientalistas con el daño al glifosato, pero ninguno habla de que en Colombia para sembrar una hectárea de coca erradican 1.4 hectáreas de bosque. Hoy tenemos 120 hectáreas que se erradican de bosques al año para sembrar coca, y no hablan de cómo esos precursores químicos para hacer la base contamina el suelo y contamina las aguas. Ahí sí no le parece a nadie escabroso. Primer tema, cultivos. Segundo tema, transformación, perseguir laboratorios, perseguir precursores químicos. Tercero, interdicción aérea, fluvial, marítima, volver durísimo al tema de la extradición, volver durísimo a lo más importante, doctor Fernando, que usted sí que sabe y usted ha liderado, y yo menciono siempre en su programa, el tema del lavado de activos. Finalmente, el tema del narcotráfico, como de los demás delitos, es un tema de negocio, es un tema de plata, y si nosotros no cortamos el flujo de dinero, no estamos muertos. Es que esa es la clave. Y ahí nosotros que necesitamos extinción de dominio express, una UIA cada vez más eficiente, más capaz de perseguir esos dineros. Ese es el tema de fondo, doctor Fernando, y los delitos conexos al narcotráfico, porque el narcotráfico está vinculado a otros delitos, a personas, a minería ilegal. Las rutas que usan para el narcotráfico también las usan para traer mercurio. Está ligado a temas como el tráfico de armas. Nosotros tenemos que cortar con el narcotráfico y todos los delitos conexos a este delito. Usted habló de un tema esencial que es la lucha contra el lavado de activos. ¿Por qué delinquen los delincuentes? Por la plata. Ellos no delinquen por pasión política ni por amor a unas ideas, delinquen por la plata. Hay que quitárselas. La extinción de dominio express. ¿Sabe usted de qué nacionalidad es la persona que en América mejor domina el tema, contratada por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para dictar conferencias en todos los países de América Latina sobre ese tema? ¿Sabe de qué nacionalidad es? Doctor Fernando, y casualmente es una mujer, ¿no? Casualmente. Y es la mujer que más sabe del tema. Se llama Sara Magnolia Salazar. Y aquí estamos hablando de ese tema y no le preguntamos a Sara Magnolia Salazar qué es lo que está diciendo en República Dominicana, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en el Perú, en Paraguay, llevada por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para explicar cómo se combate el lavado de activos. Y aquí la tenemos y nadie le pregunta. Bueno, muy bien. Además, entonces, Fernando, una cosa. Esa ley de extinción de dominio que usted perfeccionó tiene una ventaja. También ayuda a la lucha contra la corrupción. Porque es que se supone que si usted no puede explicar cómo obtuvo lícitamente el bien, se le aplica la extinción. Entonces, eso nos ayuda a combatir las riquezas producto del narcotráfico, del secuestro, de la propia corrupción.
Es que ese es el mecanismo, doctor Fernando, esa es la vía. Claro, y la complicaron tanto los procesalistas y le metieron recursos y garantías, que ahora lo que hacíamos en 8 meses ahora se hace en 15 o 20 años. Entonces, ¿para qué? ¿Eso para qué? Pero bueno, estamos esperando ese plan integral que comprenda todas esas cosas que usted menciona. Glifosato, como decimos por allá en la tierra, en Antioquia y en Caldas, venteao. Glifosato el que se necesite para que no envenenen más los ríos, para que no deforesten más las selvas, para que no acaben más con el país. Extradición, toda la que pidan, toda la que pidan. Yo recuerdo que tenía relaciones muy cordiales con la embajadora de los Estados Unidos y le decía, pídame bandidos, si quieren se los mando todos, pero por favor, hágame, pero todos. Y me decía yo, cualquier cosa me imaginé menos que un ministro colombiano me fuera a acosar por los aviones de la DEA, pero claro, me los está mandando muy despacio, mándemelo rápido, y yo le mando bandidos, todos los que pidan las Cortes de los Estados Unidos. La extradición, el combate por cielo, mar y tierra. No se le olvide que los Estados Unidos propusieron crear pistas de aterrizaje en Colombia para sus aviones extraordinarios que detectan hasta el último mosco que entre al país, trayendo armas y llevándose cocaína, y fue con lo primero que acabó el gobierno de Santos. Y después destruyeron el radar de Santana, años sin el radar de Santana. Estamos perforados por todas partes, los cielos de Colombia son como un colador y no tenemos defensa contra las naves que vienen trayendo armas y llevándose la coca. En fin, usted tiene toda la razón, pero que lo propongan como un plan integral en la lucha. Parte importante, la incautación de esos venenos, donde quiera que los haya. Ese es un home run del presidente Duque. Quítele la droga a cualquiera que la tenga. ¿Qué cuento dice que el libre desarrollo de la personalidad utilizando un veneno o para él o para los demás? Nada. Senadora, fundamental eso, y fundamental también la estampilla que usted tiene para las universidades de Antioquia y del Valle. Es que sin universidades no vamos a tener país. Así es, doctor Fernando. Nosotros radicamos esta semana un proyecto de ley muy bonito que lo que busca es ampliar el plazo y el monto de la estampilla para la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Estas dos universidades son fundamentales porque son la segunda y tercera universidad a nivel nacional en temas de investigación. Además, porque son universidades donde se ha invertido hasta el último peso de lo que ha generado la estampilla a la fecha en temas de fortalecimiento docente, fortalecimiento de investigación, descentralización de las universidades, una mayor capacidad para recibir más estudiantes, y en el caso de la Universidad del Valle incluso se autorizó para que con esos recursos se pudiese pagar parte del pasivo pensional, que es una carga tan onerosa para esa institución. Entonces, doctor Fernando, estamos muy contentos porque nosotros creemos que esa estampilla ayuda a tener unos recursos para estas dos universidades que son tan importantes para sus departamentos y para el país, y sobre todo vea, doctor Fernando, uno no puede tapar el sol con un dedo. Nosotros hoy tenemos un problema. Tenemos un presupuesto de financiar más de 25 billones de pesos. Tenemos un déficit, mejor dicho, donde usted levanta la enjalma, como dicen en mi tierra, ve la llaga. Usted va revisando ministerio por ministerio los programas muy desfinanciados. El gobierno anterior fue muy responsable fiscalmente, muy responsable con este país. Entonces hay que buscar otros mecanismos para ayudar a financiar, y esa estampilla es un bonito mecanismo, y además las dos universidades han hecho un uso ejemplar de esos recursos. Han hecho magnífico uso, que lo sigan teniendo, que lo amplíen. Hay que hacer ese esfuerzo porque es el esfuerzo central. La educación de la gente es el problema capital. Todo lo demás, todas las demás injusticias se pueden resolver si uno tiene el punto de partida
para la vida de la gente, igual para todos y en lo posible mejor para la gente más pobre. La educación, ahí está la clave de la justicia, del desarrollo, del crecimiento, de la estabilidad social, de todo. Senadora Paola Holguín, siempre es grato y siempre es productivo hablar con usted. Mucho ánimo, estamos en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias por su sentido patriótico, por su ejemplo y por su llamado. Urgente la política integral antidrogas. Urgente, urgente. Ese es el combustible que está alimentando todas las estructuras criminales de este país. Ese es el flagelo que está envenenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ese es el conducto, el mecanismo de otro montón de delitos que hay alrededor de ese negocio maldito. Muchísimas gracias, la senadora Paola Holguín. Y sí la oyeron, ¿no? Urgente el plan integral de lucha contra las drogas. Urgente. Esto no da plazo. Lo hubiéramos esperado para el 7 de agosto. Estamos ya muy entrados septiembre. Necesitamos un plan integral en la lucha contra las drogas, que comprenda la lucha contra el lavado de activos, que de plazo sirve para todas las formas de corrupción. Porque empezamos al revés la lucha, ¿no? Empezamos al revés la lucha. La empezamos quitando la dosis mínima en las calles, buscando y persiguiendo los jíbaros, pero no empezamos atacando los cultivos de coca que proliferan en todo Colombia. Desde luego, empezamos por la parte final.